Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una bobina circular de 150 espiras y 0,12 metros de diámetro gira en el seno de un campo magnético uniforme de 0,4 teslas que inicialmente se encuentra perpendicular al plano de la espira con una velocidad de pi radianes por segundo a la menos 1. Así, lo que nos piden es calcular el flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo y que determinemos el valor máximo de la fuerza electromotriz. Como siempre, nosotros comenzamos definiendo la ley de Faraday-Lenz, que nos recuerda que cuando un circuito es atravesado por un flujo magnético variable, en este circuito se va a inducir una corriente eléctrica que va a generar un campo magnético inducido que va a intentar oponerse al cambio en la variación del flujo. De esta forma, nosotros necesitamos conocer cuál es el flujo que atraviesa la bobina y cuál es la fuerza electromotriz en función de lo que cambie este flujo con el tiempo. Obviamente en nuestro caso, ¿vale? Nosotros no va a cambiarnos ni el campo porque nos dicen que es uniforme, ni la sección, puesto que nos dan el diámetro que es constante. ¿Qué va a cambiar? Pues el ángulo. Fijaros que inicialmente nuestra bobina está perpendicular al campo magnético, de forma que el vector superficie y el campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Bien, así, a partir de aquí, pues lo que nosotros haríamos es determinar el flujo, ojo, no para una espira, sino para una bobina, teniendo en cuenta que en una bobina tendremos que tener en cuenta el número de espiras que forman parte de ella. Aquí, la parte importante es darnos cuenta que el ángulo sí es variable con el tiempo y nosotros tendremos que definirlo en términos de su ángulo inicial y del cambio que se va produciendo en el mismo en función del tiempo. A partir de aquí, pues lo único que nosotros tendremos es que sustituir. Fijaros que conocemos cuál es el número de espiras, cuál es el campo, cuál es la superficie. Tenemos que tener en cuenta que nos dan el diámetro y tenemos que usar nosotros el radio al cuadrado y finalmente expresar el ángulo en términos de la velocidad angular y del tiempo. Como hemos dicho inicialmente, como la espira se encuentra perpendicular al campo, el flujo es máximo. Es decir, el ángulo debería de ser de 0 grados para tiempo igual a 0. Por tanto, el ángulo inicial solo puede ser de 0. A partir de aquí, establecemos cuánto vale el flujo en términos del tiempo y vemos que es variable. Unas veces tendrá valor positivo y otras veces tendrá valor negativo. Obviamente, para la fuerza electromotriz inducida tendremos que determinar cómo cambia la variación de flujo con el tiempo. Por tratarse de una derivada trigonométrica, pues tenemos nosotros que tener muy claro y recordar cómo se llevaba a cabo la derivada de una función trigonométrica que depende del tiempo. Lo que haremos nosotros será el menos el seno de la función y después llevaremos a cabo la derivada del argumento. Así que esta es la razón por la cual nosotros primero, fijaros el signo negativo, obviamente la derivada del coseno va a salir también negativo y menos por menos más. Obviamente el término constante se quedaba fuera, lo tenemos aquí y ya tenemos aquí el seno, como estáis viendo, y tenemos que la derivada del argumento sería pi. Por eso me sale a mí también el pi fuera. De esta forma lo que nosotros diremos es que la fuerza electromotriz en este caso pues será de 2,13 por el seno de pi t voltios. Ojo, va a ir cambiando con el tiempo. Como lo que nos piden es el valor máximo, lo que nosotros debemos de recordar que el valor máximo se va a dar cuando el seno valga 1 o en este caso más menos 1. Y esto va a ocurrir pues cuando este argumento valga más menos 1, pues la fuerza electromotriz va a hacer más menos 2,13 voltios. Y ya tenemos terminado el ejercicio.